Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Okay, entonces, este pasaje es bien interesante. Tenemos de contexto que Israel en cautividad está pasándola muy mal. Él recibe noticias acerca del remanente, es decir, una gran cantidad había sido llevado cautiva, pero quedaban algunos pocos que no, y estos pocos tampoco estaban bien. De hecho, ya de por sí quizás podría haber sido una buena noticia que algunos se salvaron, pero te vinieron a decir, mira, se salvaron muy pocos, y los que se salvaron están pésimos, están muy mal. Entonces, él recibió muy malas noticias. Y algo importante que nosotros debemos hacer cuando recibimos malas noticias es ir de inmediato a las rodillas, es decir, a la oración. Esa fue su reacción. No trató de ver cómo lo podía solucionar primero, no empezó a decir, ok, juntémonos ahora y vamos a tomar planes, que es lo que nosotros solemos hacer. Imagínate tú, a lo mejor, varón de casa, que provees para el hogar, llegas a tu trabajo y te dicen, estás despedido. Y tú, oh, ¿qué es lo primero que harías? Quizás llamar a tu esposa. No es algo malo, de hecho tienes que avisarle. Quizás decir, reunión familiar, una emergencia, necesitamos conversar. No son cosas malas, pero lo primero que hizo Nehemías fue ir a la oración. Y es algo que nosotros debemos hacer también. Y me gusta su oración. Él estaba afligido de corazón. Dice en el versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Algo que yo muchas veces quizás he comentado con ustedes es de que a veces nosotros somos muy buenos para mirar a gente como los católicos, o a veces otras denominaciones, a veces son personas de las religiones orientales, que son buenos para repetir oraciones. Y Jesús es muy claro con la oración, que no deben ser vanas repeticiones. Y nosotros somos muy rápidos para apuntar y decir, eso es vano, porque lo estás repitiendo y no lo estás sintiendo. Y es cierto, eso no está bien. Pero a veces nuestra oración también se vuelve vacía. Y vuelve a ser como la oración que tienes a lo mejor a la hora de almuerzo, o a la hora de acostarte, a la hora de levantarte, donde dices, Señor, te doy gracias por las cosas que me das, y te pido que me protejas en este día, que me ayudes en mis tareas, y que pueda hacer todo lo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús, amén. Quizás lo dices así casi todos los días. Cambian muy pocas palabras, pero básicamente dices lo mismo. Y no lo estás realmente diciendo en tu corazón. No estás realmente pensando en Dios. No estás realmente a solas con Dios. Sino que a lo mejor estás pensando en lo que vas a hacer en el día. Entonces, una oración así no es diferente a un Padre Nuestro de una persona católica. No es diferente, porque ambos son vacíos. No hay una persona realmente hablando con Dios, sino tu boca diciendo palabras vacías que no tienen ningún propósito. Vamos por favor a Mateo capítulo 6 para ver cuándo Jesús nos habló acerca de esto. Guardemos sí el lugar en Nehemías porque ese va a ser nuestro texto, pero vamos a Mateo 6.
El versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman al orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, y ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Vamos a leer hasta ahí. Jesús aquí nos da una masterclass de la oración. Él está primero diciendo que no debemos orar para ser oídos por otros. Aquí no está diciendo que no puedes orar en público, como quizás podría darse a entender. No está diciendo eso. Nosotros a veces oramos juntos. Los miércoles, por ejemplo, oramos todos juntos, en voz alta. Uno ora, después otro hermano ora, o otra hermana ora, otra hermana ora. Cuando comienza el culto, un hermano ora en voz alta. Entonces, no necesariamente significa que solo puedes orar cuando nadie está. Pero es el motivo de tu oración. ¿Por qué estás orando en público? Si tú, esto es casi como una caricatura, lo que se menciona en el versículo 5, pero imagínate entrar por las puertas un domingo, cuando está por comenzar el culto, y tirarte de rodillas y empezar a gritar: Padre, te doy gracias porque me dejaste llegar con vida al culto, y gracias por poder servirte y estar aquí presente. Quizás es sincera, no lo sé, pero si lo hace así, en la entrada de la puerta, es para que todos lo miren y digan: wow, qué espiritual, realmente está contento de estar en la iglesia. No es el motivo realmente agradecer a Dios. Es otro motivo, es que la gente lo vea y lo aplaude y le tire flores. Esa es su recompensa. Entonces su oración no es recompensada tampoco, porque su recompensa fue la gloria que el hombre le da. Pero nosotros debemos, dice el versículo 6, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Yo creo que es una práctica que cada creyente debe tener, una oración personal e íntima con Dios. Obviamente, orar con la familia también está bien. Si tú oras en tu casa con tus hijos y con tu esposa, debes hacerlo. No estoy diciendo: el hermano Nacho dice que ya no podemos orar en familia. No se trata de eso. Pero aparte de esa oración, debe haber un tiempo a solas con Dios, donde tú conversas con Él. Y la oración siempre, como Jesús aquí nos dejó un gran ejemplo, no solo se trata de pedir cosas. Se trata de darle la gloria que Él merece. Se trata de pedir perdón por tus ofensas, que vamos a ver un poquito más de eso adelante. Se trata de decir quién es Él y darle la gloria. Por ejemplo, el versículo 13 habla de: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. También se trata de una disposición al que mi oración no tenga la respuesta que yo desea. Dice que desea que se haga la voluntad del Padre. Entonces, a veces nuestra oración o nuestra petición de oración queremos que se responda de tal manera. Y Dios dice: no voy a cumplir lo que tú me estás pidiendo, no te lo voy a dar. Y nosotros debemos ser capaces de decir: ok, Señor, está bien. Pero a veces no somos capaces de hacer algo así. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Vemos la actitud que tenían, por ejemplo, los fariseos. Miren el versículo 38. Pero estoy en Lucas. Perdón. Ahora sí, Juan 11. Yo dije: ¿por qué anoté esto de los fariseos? Dije. Juan 11, 35. Ahora sí. Jesús lloró. Nada que ver con los fariseos. El 36 dice: dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Cuando Jesús estaba en momentos realmente intensos, Él mostraba emoción en su oración. Ahora, quizás nosotros cuando oramos, no significa, y yo de verdad lo digo en serio, porque a veces hay personas que su vida espiritual
su cristianismo se basa puramente en sentimientos. Es decir, yo voy a la iglesia porque siento que el Espíritu Santo me dice que tengo que ir. Es decir, que sienten el ánimo. Pero cuando están apagados porque, no sé, tuvieron una semana donde estuvieron pecando mucho o tuvieron una semana donde pasaron con muchas cosas malas, entonces no tienen el ánimo y no se congregan. Nuestra cristiandad no debe ser así. Pero, por otro lado, nosotros tampoco somos robots. Cuando Jesús se encontraba en momentos donde Él sentía compasión, donde oraba al Padre, Él mostraba emociones. Y no hay algo malo en que tú ores con emoción. De hecho, si nunca has llorado en una oración, si nunca te has emocionado, si nunca has estado... Realmente hablar con Dios no te produce ningún cambio emocional, quizás es algo raro. Si tú ves, por ejemplo, oraciones en el libro de los Salmos, puedes encontrar ejemplos de personas que realmente el salmista se sentía realmente conmovido. Es muy personal las conversaciones que se encuentran en el libro de Salmos. Por ejemplo, si me acompañan a Salmo 25, vamos a leer el versículo 14. Leamos el versículo 14 hasta el 18. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido, y las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Es cierto de que el libro de Salmos es un libro poético, por lo que su escritura es lírica, y es por eso que tiene ese tipo de lenguaje. Sin embargo, aquí esto va dedicado a Dios. Entonces yo me puedo imaginar David escribiendo este salmo y orando a Dios con estas palabras, clamándole, diciendo: estoy afligido, Señor. Yo creo que en sus momentos más difíciles David no estaba orando como a veces oramos nosotros, que es: Padre, te pido por esta situación que se me escapa de las manos. Porque si tú realmente estás orando con tu corazón y mente presentes en Dios, no hay algo malo en que haya sentimientos en eso. Vamos, por favor, a Juan capítulo 4. Seguir viendo ejemplos de oración en la Biblia. Juan capítulo 4. El versículo 24 dice: Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el momento de adoración, donde tú estás solo con Dios y tú le alabas, tú tienes que estar completamente desnudo. ¿En qué sentido? En el sentido figurativo. No tiene que haber ninguna barrera, tú no tienes que colocarte una máscara para estar enfrente de Dios. Él desea que tú le adores en espíritu y en verdad. Quizás tú puedes aparentar cosas en la iglesia y vestirte de una manera y hablar de una manera, pero a la hora de adorar a Dios tienes que ser sincero, tienes que estar ahí presente y prestar atención a Dios. El momento donde tú vas a orar a Él tiene que ser un momento donde no hay interrupciones, donde estás tú y Él a solas y hablas todo lo que necesitas, le das la gloria y tú piensas realmente. A veces no dimensionamos con quién estamos hablando. Cuando tú dices: oh Padre Todopoderoso, realmente estás hablando con el Creador del universo. Le debemos respeto, le debemos adoración, le debemos gratitud. Es algo que debemos hacer cuando oramos, y es algo que vemos en la oración de Nehemías. Si nosotros volvemos a Nehemías, en el versículo 5 dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él tenía reverencia, sabía con quién estaba hablando. Entonces, nuestra oración debe ser sincera, debe ser honesta, debe ser real. ¿Qué hay en la oración de Nehemías? Porque él se encuentra en una situación difícil. Se encuentra, como les decía, donde Israel estaba pasando por un momento terrible. Casi todos cautivos, y los que quedan la están pasando muy mal. Como decía al principio del versículo, que los muros de Jerusalén habían caído. Y eso es terrible para una ciudad de la época. Los muros representaban seguridad. Y eran eso. Si una ciudad estaba rodeada de muros y los muros caían,
estaba completamente indefensa a un ataque enemigo. Podían atacarle de cualquier flanco. Entonces es por eso que una noticia de que los muros han sido derribados es tan devastadora para él. ¿Qué es lo que hace él cuando ora? Dice en el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y, ¿qué dice? Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Algo importante que debe estar en nuestra oración. Quizás nosotros vamos inmediatamente a Dios para pedir cosas, pero lo primero que deberíamos hacer es reconocer que hemos pecado. Cuando nosotros llegamos a lo mejor a orar en la noche, después de un día largo de estudios, de trabajo, etc. Quizás cuántas veces le ofendimos durante el día, pero lo único que pensamos en la tarde es en llegar a pedir cosas. Pero deberíamos llegar a confesar, Señor, hoy en día, por ejemplo, mentí. Yo sé que no te agrada, pero mentí para no quedar mal con alguien y no estuvo bien, no te agradó. Señor, hoy día yo sé que robé y saqué algo que yo sabía que no debía haber sacado, pero nadie se dio cuenta. Pero sé que no te agrada. Arrepentimiento es algo que está presente en su oración y que debe estar presente también en nosotros. Quería leer unos versículos. Siempre cuando hablo de arrepentimiento leo el Salmo 51, así que hoy día haciendo los apuntes dije, hoy no lo voy a leer. Salmo 109, por favor. Salmo 109. Aunque claramente el Salmo 51 es un gran ejemplo, porque realmente puedes ver cómo David se sentía después de haber pecado con Betsabé. Y te animo a que lo leas en tu casa. Salmo 109, vamos a leer el versículo 21 y el 22. Dice el 21, y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Él reconocía la necesidad de Dios. Una persona que ha pecado y es soberbia, no reconoce la necesidad de Dios. Es decir, no dice, no, yo no necesito a Dios. Cuando tú pecas, obviamente en quien no estás pensando es en Dios. Si tú estás mirando a Él, no vas a pecar. De hecho, creo haberles comentado, haber leído un comentario de era un comentario de la carta de Tercera de Juan, que hablamos de eso hace como 2 domingos atrás. Y en la parte de abajo era de la Biblia, se llama Biblia de Estudio Nelson, como el hermano Nelson, así se llama Nelson. Y no la hizo él, pero es muy buena. Y en la parte de abajo hablaba de que cuando cómo nosotros actuamos está directamente relacionado a cómo vemos a Dios. Si tú estás pecando es porque tu visión de Dios está distorsionada. No estás mirando a Dios directamente. Porque cuando tú pecas no estás pensando en Él. Estás pensando en el placer que el pecado te va a traer, o en cualquier otra cosa, o en tus sentimientos, pero no estás pensando en Dios. Pero si tú te das cuenta de que has pecado y te arrepientes, tú lo primero que haces es buscarle a Él. Y eso es lo maravilloso de tener una relación con Dios. Y a diferencia de las religiones. Una religión, por ejemplo, si tú quebrantas un mandamiento, te va a castigar. Tú no vas a querer decirle a la religión, no, yo hice esto y quebranté esta ley, porque te van a castigar y te va a doler. Cuando ves, por ejemplo, estas personas que siguen religiones y ellos dicen, no, yo cometí tal cosa y no, tú tienes que caminar de aquí para allá y dar tanto y rezar 5 estos y repetir esta oración 10 veces. Es un tedio y no lo quieres hacer. Pero con Dios es diferente. Si tú eres un hijo de Dios y te arrepientes, tú tienes la necesidad de ir al Padre. Y es necesario que nosotros la hagamos. En Primera de Juan, el capítulo 1 y el versículo 9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces nosotros podemos tener tranquilidad de que podemos acudir hacia Él. Aquel que se arrepiente busca a Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Vamos al Salmo, por favor, el 130. Vamos a leer 2 versículos ahí. En el Salmo 130, el versículo 3 y el versículo 4. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Si Dios decidiera juzgarnos por nuestros pecados y no hubiera enviado a Jesús,
no hubiera salvación por los pecados, estaríamos todos condenados. Pero Él, siendo justo también, pero también siendo amoroso, envió a su Hijo Jesús y nos dio una salida. Conversaba con alguien el día de ayer y a veces te pueden hacer la pregunta: ¿por qué Dios permite que la gente vaya al infierno? Y es una pregunta difícil. Si no has estudiado mucho de la Biblia y a lo mejor tú quieres explicar el Evangelio a alguien y alguien te puede hacer esa pregunta, y para una persona que no conoce de la Biblia es una pregunta bien válida. Ahora, la verdad es de que Dios no envía a nadie al infierno, porque el infierno no estaba pensado para las personas, estaba pensado para el diablo y sus ángeles. El cielo sí está pensado para nosotros, porque Jesús mismo dijo: yo voy a preparar morada. Entonces, ¿por qué gente va al infierno? La Biblia enseña de que los que van al infierno es porque han rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. Si una persona va al infierno es porque, no porque Dios le mandó al infierno, sino porque esa persona rehusó creer en Jesús. Y es la paga por su pecado, porque Dios es justo. Pero Dios ama tanto a esa persona que envió a Jesús para que incluso cuando merece ir al infierno, esa persona pueda creer en Jesús y en su sacrificio y tener vida eterna. En Él hay perdón. Qué maravilloso versículo. ¿Por qué debemos reverenciarlo, alabarle a Él? Porque Él tiene perdón. Él es misericordioso. Su misericordia no tiene fin. Vamos por favor a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nosotros hemos sido comprados, redimidos. Él nos ha trasladado desde las tinieblas al amado reino. Es maravilloso. Y eso es pura misericordia. Cuando tú has pecado y acudes al Padre es porque vas a esa misericordia que tú sabes que Él tiene. Nosotros tenemos que acudir a eso, si no, no podemos llevar una vida buena. Él tiene misericordia de nosotros. Y Él realmente, me gusta un versículo en Lamentaciones, en el capítulo 3 y el versículo 22, dice que nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Eso es maravilloso. Imagínate Israel aún en sus peores momentos, Dios teniendo todos los motivos para destruirle, y aún así les perdonaba, porque era misericordioso. Cuando Jonás iba a Nínive, no quería, porque sabía de que Dios era misericordioso. Aun cuando esas personas quizás a nuestros ojos serían macabras. Cuando tú ves a lo mejor a través de las noticias y ves gente que hace atrocidades, a lo mejor naciones, etcétera, y tú ves gente opinando al respecto, si estuviera en manos de las personas, ¿qué hacer con esas naciones? Las personas las destruirían por completo. Y Dios estuvo con naciones así, pero fue misericordioso. Hasta ese punto llega la misericordia de Dios. Sigamos por favor en Nehemías capítulo 1. Habíamos hablado acerca de el contenido de su oración. Él se arrepentía del pecado de su pueblo. Él obviamente lo reconocía. Él dice en el versículo 6 al final: yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y después en el 7: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Qué es lo que está haciendo en el versículo 8? Está apoyándose en las promesas de Dios. En el versículo 8 dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Hay muchos versículos. Yo traje aquí, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 versículos. Pero puede que haya más que hablan acerca de las promesas de Dios. Por ejemplo, ¿por qué yo puedo apoyarme en las promesas de Dios? ¿Qué me da esa certeza? ¿Por qué Dios es realmente confiable para que yo diga, ok, voy a avanzar y que confiar en sus promesas?
En primer lugar, Dios no miente. Y a diferencia de nosotros que podemos fallar, Él no falla. El versículo 19 de Números 23 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, a diferencia de ti y de mí, que puede ser que algún día digas: hermano, cualquier cosa que tú necesites, voy a estar para ahí sin falta. Linda promesa. Pero a veces, incluso si tú tienes toda la disposición, puede que pasen cosas donde no puedas estar. A lo mejor ese hermano te llama: hermano, tengo un problema, necesito que alguien se cuide con mis hijos, tengo que ir al hospital. Y tú le dices: no estoy en Coyhaique. ¿Qué puedes hacer ahí? No puedes cumplir tu promesa. Obviamente el hermano va a entender porque estaba fuera de tus capacidades. Entonces, a veces no cumplimos nuestras promesas porque somos irresponsables. Porque por nuestra culpa fuimos irresponsables y no cumplimos. Pero a veces está fuera de nuestras capacidades. Pero a Dios no le ocurre ninguno de los dos problemas. Dios es justo y perfecto, por lo que Él nunca te va a mentir. Y en el segundo caso no hay nada que se le escape de las manos. No hay nada que digas: no, Dios no puede cumplir esta promesa, está fuera de mis manos. No puedo, lo siento. Dios no puede decir eso. Si Él te promete algo, Él lo puede cumplir. Y eso es algo que nos da tranquilidad y confort. El versículo, vamos a Josué 21, por favor, vamos a leer el versículo 45 de Josué 21. Dice el versículo 45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Entonces aquí es cuando se les entrega la tierra prometida y Dios, me gusta cómo termina esto, porque los israelitas fueron bien incrédulos. Y ahora, antes de que apuntes con el dedo, los israelitas muchas veces somos como ellos también. Muchas veces olvidamos las cosas que Dios hace y queremos volver a las cosas que teníamos antes porque a nuestros ojos parecen mejores y más seguras, pero no lo son. Pero después de todos estos vaivenes de inestabilidad espiritual y con el liderazgo de Josué, son capaces de llegar a la tierra prometida. Y imagínate la cantidad de personas. Si mal no recuerdo, cuando los habían censado eran como 600.000, y siempre que se hacen censos son en hombres, adultos, no cuentan ancianos, no cuentan mujeres, no cuentan niños. Deben haber sido a lo mejor 1 millón de personas o más. Que Dios cumpliera esa promesa era increíble. Pero ¿qué dice en el versículo 45? Que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es decir, todas las tribus recibieron parte de la heredad que necesitaban. Y los levitas obviamente tenían su labor apartada en el tema del sacerdocio y del cuidado del tabernáculo. Pero Dios cumplió su promesa. Entonces, otra de las razones por las que tú puedes confiar plenamente en Dios es porque Dios tiene testimonio de haber cumplido sus promesas. Si tú, por ejemplo, le pides un préstamo a alguien que tiene testimonio de ser una persona ladrona y después te roba la plata, no puedes hacer así: no me lo esperaba. Obvio que va a pasar eso. Pero si tú confías en Dios, en sus promesas, y tú confías en Él porque Él es alguien que es confiable, que ha mostrado que es fiel, entonces puedes estar tranquilo. Porque dices: Él va a cumplir su promesa porque ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho, lo ha mostrado. Por ejemplo, hay un versículo, no lo tienen que buscar, pero en Hebreos 10, el 23 o el 24 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cómo puedo yo estar entonces fiel y tranquilo, aún a pesar de las adversidades que pueden venir, ya sea por ser un creyente o ya sea por la vida misma, enfermedad o dificultades? ¿Cómo puedo mantener mi fe firme? Bueno, Dios es fiel, fiel es el que prometió. Entonces yo puedo estar tranquilo. Vamos a buscar un versículo más en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 1 y el versículo 20. Tenía uno más, pero no es necesario. Segunda de Corintios 1, 20. Segunda de Corintios, capítulo 1.
y el versículo 20. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Una de las razones por las que podemos confiar en sus promesas es porque en el cumplimiento de ellas Dios se glorifica. ¿Qué pasaba con Israel cuando Dios les empezaba a prosperar? Los demás pueblos empezaban a escuchar, empezaban a temer, empezaban a tener miedo. De hecho, algo interesante que aprendí hace poco, se habían encontrado hace no mucho, como el primer registro físico del nombre Israel. Y era muy, muy antiguo. Y era de la época de los jueces. Y hablaba acerca de diferentes reinos. Entonces decía, este reino tiene su rey. Y había un símbolo que significaba como el país con un rey. Y cuando estaba Israel, el símbolo era uno que no tenía rey. Porque era justo la época en la que no tenían reyes. Entonces, desde esa época Israel ya era conocido. Y cuando tú lees acerca de qué era lo que opinaban los demás pueblos de Israel, le tenían miedo. En los momentos en los que Israel caminaba con él, Israel tenía un testimonio, porque Dios, cumpliendo sus promesas a través de ese pueblo, daba a conocer. Cuando, por ejemplo, Jesús permitía que ciertas cosas pasaran, por ejemplo, a lo mejor que Lázaro muriera, lo hacía para que a través de ese milagro las personas pudieran ver que Él era verdaderamente el Cristo. Entonces, si tú permites que Dios cumpla sus promesas en tu vida, tú confías en sus promesas y sus promesas son cumplidas, la gente puede ver eso a través de tu vida y le estás dando gloria a través de él. La gente va a decir, wow, viste el hermano, Dios proveyó para su necesidad. Y eso le glorifica a él. Nosotros debemos buscar cómo darle gloria. Y otra de las maneras, reitero y para terminar, es la promesa de Dios cumplidas a través de nuestras vidas. Vamos a terminar con eso. Les invito a que me acompañen orando. Padre Celestial, estamos en tu presencia agradecidos por este texto. Me gustaría tener la devoción que tenía Nehemías y la confianza que tenía en ti. Inmediatamente acudió a ti. A veces nosotros somos soberbios y pensamos que podemos resolver nuestros problemas por nuestra propia cuenta. Señor, te pido que nos alejes de una actitud así, que podamos tener la humildad de acudir a ti primero, de poder reconocer nuestros errores y de poder confiar en tus promesas, que son inagotables, que son infalibles. Qué maravilloso es poder vivir una vida cristiana sabiendo que tenemos un Dios que nos ama y que se preocupa por nosotros, que es fiel. Te doy gracias por todo esto y te encomiendo, te pido que nos ayudes a llevar esta semana viviendo en tus promesas. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué hermosos hermanos poder congregarnos en un culto familiar. Estaba mirando y